En las profundidades del vasto territorio mexicano, donde los paisajes secos y montañosos se extienden como una piel rugosa, las noches guardan secretos antiguos, ocultos bajo el manto de estrellas distantes y lunas menguantes. Entre esos secretos, hay uno que ha persistido, surgiendo una y otra vez en los susurros temerosos de los aldeanos que viven en esas tierras inhóspitas. La leyenda del charro negro. Este ser, vestido con un traje impecable de charro, negro como la noche, es conocido por recorrer los caminos más solitarios cuando cae el sol, buscando incautos que se crucen en su camino. Algunos dicen que es un alma condenada, otros aseguran que es el mismo demonio tomando la forma de un hombre. Pero todos coinciden en una cosa: encontrarse con el charro negro es un mal presagio, un augurio de muerte o de algo peor. La historia que hoy se cuenta sobre el charro negro se remonta a muchos años atrás, cuando en lo más profundo del campo mexicano, las haciendas aún dominaban el paisaje, y la vida rural estaba impregnada de una mezcla de riqueza desmedida y pobreza extrema. En ese contexto, surgió un hombre cuyo destino estaba atado a la oscuridad de manera irremediable. Su nombre era Don Martín Aguirre, un terrateniente poderoso que, a lo largo de los años, se había ganado la fama de ser implacable y ambicioso. Don Martín era un hombre cuya única devoción era su creciente riqueza. No le importaban los medios para lograr su objetivo, si para conseguir más tierras debía destruir a sus competidores o empobrecer aún más a los campesinos que trabajaban para él, lo hacía sin remordimientos. Su hacienda era la más grande de la región, sus riquezas eran legendarias, y aún así, su insaciable ambición lo consumía. Cuentan que en una noche de luna nueva, cuando el cielo estaba tan oscuro que ni siquiera las estrellas podían ser vistas, Don Martín se encontraba en su despacho, solo, revisando los documentos de su última adquisición de tierras. En ese silencio opresivo, escuchó un golpe seco en la puerta de su hacienda. Al abrirla, encontró a un hombre, vestido completamente de negro, cuyo rostro estaba oculto bajo un sombrero de ala ancha. Aquel extraño no dijo ni una palabra al principio, solo se quedó allí, en el umbral, mientras el viento frío de la noche entraba en la casa. Cuando finalmente habló, su voz era profunda, casi como un murmullo que parecía resonar en las paredes. «Vengo a ofrecerte algo», dijo el hombre, y su tono tenía un deje de burla contenida. Don Martín, intrigado pero siempre ávido de más, permitió que el extraño entrara. Este le explicó que tenía el poder de otorgarle aún más riquezas, más poder, más tierras. Todo lo que deseaba, todo lo que su corazón ambicioso ansiaba, podía ser suyo. Pero como en todo trato con fuerzas oscuras, había una condición. Don Martín disfrutaría de todo aquello por lo que tanto había luchado, pero cuando llegara el momento de su muerte, su alma no sería suya. El extraño la reclamaría. Sin dudarlo un solo instante, cegado por la promesa de mayor fortuna, Don Martín aceptó. Sellaron el pacto con un simple apretón de manos, y el extraño desapareció tan rápido como había llegado, dejándolo con una sensación de euforia mezclada con un sutil y casi imperceptible miedo.
A partir de esa noche, las riquezas de don Martín crecieron de manera inexplicable. Sus tierras se expandieron a tal punto que no podía recorrerlas todas en un solo día, y el oro parecía fluir hacia él como un río inagotable. Se convirtió en el hombre más poderoso de la región, respetado y temido por igual. Sin embargo, como en todas las tragedias clásicas, su fortuna no le trajo paz. Conforme los años pasaban, don Martín comenzó a notar cosas extrañas. Al principio, eran detalles insignificantes: un frío que sentía en su espalda cuando estaba solo, una sombra que parecía moverse en los rincones de su hacienda. Pero con el tiempo, los fenómenos se hicieron más inquietantes. Por las noches, escuchaba pasos pesados en los pasillos, como si alguien estuviera caminando hacia él, pero al asomarse no había nadie. A veces, mientras cabalgaba por sus tierras, veía a lo lejos una figura montada a caballo, vestida de negro, observándolo desde la distancia. Su miedo comenzó a crecer en su interior como una enfermedad, y aunque intentaba ignorarlo, sabía lo que significaba. Sabía que el tiempo se agotaba, que el pacto que había hecho estaba a punto de ser cobrado. Pero don Martín, obstinado y orgulloso, se negaba a aceptarlo. Pensaba que de alguna manera podría escapar de su destino. Una noche, mientras cabalgaba por un sendero solitario para supervisar sus tierras, sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado, casi imposible de respirar. El sonido de cascos de caballo resonó en la oscuridad, primero suave, luego más fuerte, hasta que pareció llenar todo el espacio a su alrededor. A lo lejos, entre la penumbra, vio la figura que había estado persiguiéndolo durante años: el charro negro. Su presencia era opresiva, como una sombra viva que parecía absorber la luz de la luna. Montado en un corcel negro como la noche, el charro se acercó lentamente, cada paso de su caballo resonando en el suelo como un presagio de muerte. Don Martín intentó huir, azotando las riendas de su caballo, pero el animal, aterrorizado, se negó a moverse. El charro negro se detuvo frente a él, sin decir una sola palabra, lo miró desde debajo de su sombrero. Aunque su rostro estaba cubierto por la oscuridad, don Martín sintió su mirada, una mirada fría, vacía, que parecía perforar su alma. Esa fue la última vez que alguien vio a don Martín Aguirre. Al día siguiente, su caballo regresó solo a la hacienda, cubierto de sudor y temblando de miedo. Los trabajadores buscaron a su patrón por días, pero su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos dicen que fue llevado directamente al infierno por el charro negro. Otros aseguran que sigue cabalgando por los caminos solitarios, atrapado en una maldición que él mismo forjó. El tiempo pasó, pero la leyenda del charro negro se afianzó en la región. Los aldeanos comenzaron a evitar los caminos oscuros y solitarios, especialmente el que se conoció como el Camino Olvidado, donde se decía que el charro acechaba, buscando almas perdidas que pudiera arrastrar consigo. Muchos afirmaban haberlo visto, especialmente aquellos que viajaban solos en las noches sin luna. Su aparición era siempre la misma: una figura imponente, vestida de charro, montada en un caballo negro, que avanzaba lentamente, como si no tuviera prisa pero tampoco intención de detenerse. Una de esas historias ocurrió muchos años después, cuando Julio, un joven campesino, decidió tomar el camino olvidado para acortar el trayecto hacia el pueblo vecino.
A pesar de las advertencias de su madre y de los rumores que envolvían ese lugar, Julio no tenía tiempo que perder. La noche cayó rápidamente y el camino, que durante el día parecía inofensivo, ahora estaba envuelto en una oscuridad sofocante. El silencio era absoluto, como si la naturaleza misma hubiera desaparecido. No se escuchaban ni grillos, ni el viento, ni los usuales sonidos nocturnos del campo. Solo el sonido de sus propias pisadas en la tierra seca rompía el ominoso silencio. Pero pronto, otro sonido se unió al suyo, el resonar de cascos que se acercaban desde la distancia. Julio se detuvo y su corazón comenzó a latir con fuerza. Miró hacia adelante y hacia atrás, pero no vio nada. El sonido de los cascos se hacía más fuerte, más cercano, hasta que de la penumbra emergió una figura que lo llenó de terror. El charro negro apareció montado en su caballo, avanzando lentamente hacia él. El aire se tornó frío y un escalofrío recorrió su espina dorsal. El charro no decía nada, solo lo observaba desde las sombras de su sombrero. Julio intentó correr, pero sus piernas no le respondían. Estaba paralizado por el miedo, atrapado bajo la mirada penetrante de ese ser sobrenatural. Finalmente, el charro pasó de largo, dejando solo una risa baja y siniestra que reverberó en el aire mucho después de que él hubiera desaparecido en la noche. Julio sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Sabía que había tenido suerte, pero también sabía que el charro no había terminado con él. Como muchos otros antes que él, había sentido el frío toque de la muerte en vida, y eso lo marcó para siempre. La leyenda del charro negro ha persistido hasta nuestros días, viajando en los relatos de quienes aseguran haberlo visto. Nadie sabe con certeza quién será el próximo en encontrarse con él, pero una cosa es segura: aquellos que cruzan su camino nunca olvidan. Si te ha gustado esta historia, deja un comentario, dale a like y suscríbete para tener más historias como esta. Y recuerda siempre mirar hacia atrás, la Llorona siempre está al acecho.